necesito que se concentre en lo que significan las zonas de sacrificio en Chile. Como yo les he mencionado también, Chile tiene un modelo de desarrollo extractivista, es decir, vivimos de lo que nos da la tierra, básicamente. No somos un país industrializado, no somos un país desarrollado, no tenemos una gran maquinaria, ni tecnológica, ni nada. Todo lo que tiene que ver con tecnología en general lo importamos. Nada de estas cosas, nada, ni sus celulares que ustedes guardan ahora que estamos en clase, ¿cierto? Son productos chilenos, sino que los importamos. ¿Qué hacemos nosotros? Los chilenos vivimos la extracción de materias primas. La principal es cobre, ¿cierto? Es casi el 60% de los ingresos de Chile, el cobre. Una parte está en manos del Estado, es de todos nosotros, que es lo que administra Codelco, sobre todo las principales minas que son Chuquicamata y el Teniente. Chuquicamata se le conoce como la mina a brazo abierto más grande del mundo, porque es un surco que se hace, se va acabando desde la superficie, y el Teniente es la mina de cobre subterránea más grande del mundo. Y pertenece a todos nosotros, a los chilenos. Es lo que se conoce como el sueldo de Chile. En este momento está en un precio histórico, está sobre $4 la libra de cobre. Es espectacular para nosotros porque recibimos muchos ingresos. Esos ingresos sí, Codelco los reparte dentro del Estado para financiar hospitales, educación, calles, qué sé yo, pero también Codelco financia a las Fuerzas Armadas en Chile. En Chile existe una ley que es desde la época del gobierno militar, que el 10% de los ingresos brutos, es decir, de la venta total, es para las Fuerzas Armadas. Con eso las Fuerzas Armadas mantienen su personal, las jubilaciones de las Fuerzas Armadas, que son mucho más altas que la del resto de los chilenos, y la compra de equipamiento, ¿cierto?, tecnológico, en un país que vive en una guerra ficticia permanente. Desde la guerra del Pacífico, la que tuvimos con Perú y Bolivia, nosotros siempre pensamos que en algún momento nos pueden invadir. Así que tenemos un gasto militar mucho más alto que nuestros vecinos, Argentina, Bolivia, Perú, mucho más alto. Pero es por ese temor, cierto, no, ya es otro tema, pero a que, si nos invaden, y si Perú quiere recuperar Tarapacá, y si Bolivia quiere salir al mar a la fuerza, y si Argentina nos invade por el sur, etc. El tema es que el cobre es muy importante y lo extraemos de la tierra. Otro de los productos principales de Chile, ustedes saben, es las forestales. El sur de Chile, sobre todo de la zona del Biobío hacia allá, está prácticamente ya plagado de especies que son exógenas, que no son productos chilenos, que no son árboles nativos, sino que es el pino y el eucalipto. ¿Por qué el pino y el eucalipto? Porque crecen más rápido. Esa es la única razón, de la que ya ahí está el conflicto mapuche entre medio, etc. Y otra de nuestra producción importante tiene que ver con los productos del mar. Otra gran guerra que tenemos interna, porque hace algunos años se aprobó una ley de pesca que ya se comprobó fue votada a favor por muchos parlamentarios que recibieron pagos de las empresas pesqueras, haciendo que los productos del mar quedaran, se habla de las 7 familias chilenas. En 7 familias quedó casi el 90% de los recursos del mar. Cuando hablamos de recursos del mar, chiquillos, no piensen que salen en un botecito y con una caña de pescar. Salen con grandes barcos que arrasan el fondo marino, ¿cierto? Recogiendo lo que encuentren, porque Chile lo que produce mayoritariamente es harina de pescado. Eso es lo que tomamos, es decir, agarramos todo lo del mar, lo molemos todo junto y a lo más unos tarros de atún hacemos y hielo. El resto todo harina de pescado.
Y también es muy importante el tema agrícola. Chile es un exportador, uno de los más importantes en el hemisferio sur, de frutas, sobre todo, ustedes saben, las paltas, que es otro tema importantísimo, que entra en esto de las zonas de sacrificio. Si bien no contamina tener paltos, pero para producir una palta de las grandes se necesitan más o menos, hablan como de 10.000 litros de agua, en una zona que ya viene acercándose el desierto y la sequía, que es la zona al norte de Santiago, la zona de la Concagua. Quillota, La Ligua, Petorca, que ahora los cerros están plagados de paltos. Vendemos muy bien la palta, pero el costo, y ahí es donde viene lo del trabajo, el costo de producir eso es muy alto para el medio ambiente y para las comunidades que ahí viven. Por eso es importante, y para explicarles bien lo del trabajo, es que dice en el punto número, bueno, el aspecto formal, quiere hacerlo solo, hágalo solo. Quiere hacerlo de a dos, ni un problema. Pero hasta 4, ya más de 4. De hecho debería ser hasta 3, pero ya. Dejémoslo en 4, no tenemos como tiempo, etc. Hasta 4 personas. Y ahí viene una pauta que dice que en no más de 5 páginas, no más de 5 hojas, tamaño carta, oficio, qué sé yo, ahí sale el tipo de letra, Arial, o hay un Roman 12, que es la letra oficial, que se utiliza siempre en los trabajos de investigación, con un interlineado de 1,15, ahí está todo justificado, ahí están todos los aspectos formales de la rúbrica. Y obviamente incluyan, porque le da más peso a lo que ustedes vayan a decir en esas 5 hojas, incluyan gráficos, mapas, tablas estadísticas, pero fuera de las 5 hojas. Sí, un mapa, una tabla, un cuadro y conclusión, opinión personal. No. 5 de prosa, 5 de texto, y aparte, como anexo, se agregan para darle más sustento un mapita, una tabla estadística, etc. Lo primero que tienen que hacer es, con sus palabras, obviamente buscando en internet, definir lo que es una zona de sacrificio. INDH.cl. Ahí hay información sobre zonas de sacrificios. Zonas de sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué es el INDH? El Instituto Nacional de Derechos Humanos. Está más que nada a cargo del tema de la violencia que puede ejercer un agente del Estado respecto a las personas. Ha estado muy en boga a partir del estallido social por el tema de la defensa de aquellas personas que fueron por agentes del Estado, llámese Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones, fueron reprimidas durante el estallido social usando la fuerza que es del Estado. Acuérdense que el Estado tiene el uso exclusivo de la fuerza. Nosotros los conflictos no los solucionamos a golpes. El Estado sí puede usar la fuerza, pero tiene que ser una fuerza proporcional, o si no se convierte en una fuerza ilegítima. Ahí entra el INDH. Si te agarran a palos, si te llevan a la comisaría y te siguen pegando adentro, si recibiste balazos de balín que perdiste los ojos, todo eso lo ve el INDH. Pero, como nosotros sabemos, el vivir en un medio ambiente libre de contaminación también es un derecho humano, también está dentro de los derechos de la Constitución chilena. Por lo tanto, también ustedes ahí buscan, ponen zonas de sacrificio, INDH, y les va a aparecer al tiro varias, y ahí tienen estadísticas y tablas como del 2014 hacia acá, y ahí pueden buscar incluso qué zona de sacrificio, porque es la segunda parte del trabajo. Después de definir lo que es una zona de sacrificio, tienen que buscar una en Chile. Generalmente las definen en 5, pero hay más. ¿Qué es una zona de sacrificio? Es una zona de que
por la intervención humana en cuanto a la extracción de recursos o de una industria, como dice el nombre, se sacrifica la zona en cuanto a la contaminación que produce. Siempre, les dije la semana pasada, la actividad humana va a causar un daño. Y ahí viene también puesto, dice, conflictos socioambientales y visiones de costo-beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Siempre vamos a causar daño, ¿sí? Lo que hagamos, vamos a transformar el medio ambiente. Porque o vamos a matar una vaca, o vamos a contaminar con CO2, lo que sea que hagamos, es imposible. Pero la idea es tener un equilibrio. Y ese equilibrio se está perdiendo ya hace por lo menos 50 años, en que estamos inmersos en lo que se llama el cambio climático. Hay visiones ultras que todavía niegan el cambio climático. Ya visiones que, por ejemplo, en Estados Unidos encabezaba Donald Trump, que en Brasil encabeza Bolsonaro, y que en Chile también tenemos, ahora que estamos en época de elecciones, una facción un poco ultra, o bastante ultra, que dice que no son concluyentes los estudios respecto al cambio climático, cuando sí lo son. Hablan incluso que podemos estar como en una época nueva de glaciación, así como la era de hielo. Como que por eso, porque es cierto, el planeta cambia por cosas naturales, el clima cambia. No tenemos el mismo clima en el planeta que cuando estaban los dinosaurios, es obvio. Pero el impacto de los últimos 50 años ha sido horrible. La temperatura ha aumentado en el planeta, hay menos hielos, hay menos cursos de agua, aumentan las zonas desérticas, la gente tiene que empezar a emigrar por esto mismo. Hay una crisis migratoria que produce el cambio climático. Quizás nosotros todavía no la estamos viviendo. Nosotros, cuando hablamos de crisis migratoria en Chile, nos referimos a conflictos más bien políticos que han habido en otros países, como en Venezuela, en Haití, que han traído muchos inmigrantes a Chile. Pero en África ya la gente está prácticamente arrancando del centro de África, intentando entrar a Europa. Ya no por un conflicto político, de que son perseguidos en sus países, sino porque ya se están muriendo de hambre, se están muriendo de sed. Eso es el cambio climático, es innegable. Hace unos 50 años atrás, más, en los años 30, más o menos, un químico estadounidense, en los años 30, quería purificar, no me acuerdo bien porque yo no soy químico, pero quería en el fondo aislar unas partículas y necesitaba un laboratorio que estuviese absolutamente limpio, higienizado, ¿cómo se dice? Sanitizado cuando es en los médicos, ¿cómo le llaman? Esterilizado, absolutamente. Necesitaba que estuviese para hacer sus pruebas químicas. Y cada vez que esterilizaba, así, pero al máximo en laboratorio, le seguían saliendo resultados de CO2. Y él no entendía. Así que empezó de a poquito, se fue al océano, midió con una vara larguísima y se dio cuenta que en el fondo del océano había mucho menos CO2 que en la superficie. Se fue al Polo Norte y se dio cuenta que el hielo estaba cubierto de CO2, pero empezaba a acabar 5, 6, 10, 15 metros y salía hielo puro. Entonces él dijo, ¿por qué hay tanto CO2 en el planeta? ¿Por qué hay tanto dióxido de carbono? Y empezó a ver, y claro, lo que más produce dióxido de carbono son los combustibles fósiles, es decir, el petróleo y sus derivados, la benzina, la parafina, etc. Así que llegó a la conclusión he dicho todo el rato CO2, plomo, no dióxido de carbono, plomo, él encontraba restos de plomo en todas partes. Así que llegó a la conclusión de que era la benzina que estaban usando los autos la que tenía la embarrada con el plomo. Salió toda una campaña de desprestigio, obviamente de las petroleras,
para desestimar las investigaciones de él, pero finalmente ya en los años 70 logró convencer al mundo y por eso, por ejemplo, ahora prácticamente en todo el mundo se vende solamente gasolina sin plomo, que es la que nosotros compramos, que es la de 93, 95, 97 en Chile. No tiene plomo. Se dieron cuenta. Es decir, que esta guerra se viene dando de hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? Si yo soy empresario y en mi justo derecho de que se me reconozca la propiedad privada de cosas, que se me conozca mi capacidad de emprender, que se reconozca mi intención de ganar dinero, choca muchas veces con lo que yo voy a producir. Porque ¿qué siempre va a querer un empresario? La mayor cantidad de ganancias posible. Eso se llama utilidades. Es absolutamente válido tener utilidades. Obvio, si yo tengo un negocio donde vendo Super 8, no voy a vender los Super 8 más baratos de lo que me costaron a mí, los voy a vender más caro porque tengo que ganar algo. Si esto lo llevamos a un nivel grandísimo, grandísimo, donde se mueven muchos millones de dólares, obviamente el empresario en su justo derecho quiere ganar dinero. Está bien. ¿Cuál es el problema? Que quiere ganar mucho más de lo que le permitiría una buena legislación ambiental. Lo que le permitiría, si él cumpliese con cuidar el medio ambiente como hoy en día lo necesitamos. Ahí está el caso, y no sé si vieron ayer las noticias o antes de ayer, en que al presidente de la República en este momento se le está acusando constitucionalmente por un negocio que tiene su familia con una minera que vendió, que se llama Dominga, que está ahí en la zona al norte de Coquimbo. ¿Qué quieren hacer ahí? Más que la minera en sí, lo que quieren poner son plantas desalinizadoras de agua. Es decir, tomar el agua del mar, sacarle la sal para poder ocuparla en el proceso minero. Porque como es una zona con muy poca agua, con muy poco curso de agua, ya no pueden sacar agua del océano. Por lo tanto, las empresas mineras lo que están diciendo es, quitémosle, no va a ser agua para consumo humano ni para riego, porque todavía no está la tecnología para eso. Pero saquémosle la sal al agua de mar y nos ayuda en el proceso químico de la minería. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hacemos con esa sal? ¿Qué hacemos con esa sal? Porque esa sal no va a ser, como se va a pasar por una planta desalinizadora, no va a quedar esa sal como para la sal lobo, sal de mesa. No, va a quedar ahí y se va a empezar a acumular. Y ahí viene el problema, porque en algún momento esa sal se va a ir de nuevo al mar. ¿Qué hay en esa zona? Aparte de comunidades indígenas, ancestrales, qué sé yo, está el pingüino de Humboldt, hay especies que están protegidas, en una zona que no está protegida. Ahí tenemos entonces un conflicto. Ahí tenemos lo que podría transformarse en pocos años en una zona de sacrificio. ¿Qué entendemos como zona de sacrificio? Entonces aquellos lugares donde el ser humano ha hecho un daño tal al ecosistema que ha afectado al medio ambiente y ha provocado problemas socioambientales, es decir, a las personas. Años 70 en Chile, los suecos, por ejemplo, tenían, no me acuerdo de qué eran chiquillos, pero tenían también una planta minera en su país, allá por Suecia. Y su legislación impedía que en la misma Suecia pudiese mantener los desechos. Cuando hablamos de desechos, cuando llenan estos tambores de 200 litros con desechos tóxicos, que pueden ser sólidos o líquidos, no los podían tener en Suecia. Busquemos un país al que le podamos pagar y podamos enterrar los desechos tóxicos ahí. Y se encontraron con Chile. Y en la zona de Arica trajeron esos cientos de miles de tarros y los dejaron ahí. Y les comentaba también el otro día, Arica tiene una tasa de cáncer, qué sé yo, linfático, o cáncer, o lo que sea, pero tiene una tasa de un cáncer que es mucho más alta que el resto de la población chilena. ¿Por qué? ¿Es por algo medioambiental natural? ¿Es porque allá
no llueve nunca, es por la humedad, no, es porque están esos tarros que, si no me equivoco, es arsénico, que es lo mismo que nos pasa aquí en la zona de Ventana Quintero, donde ya les dije no solamente llega el gas licuado, tenemos la refinería que transforma el petróleo en benzina, tenemos una planta de Codelco, de Ventana, que también hace un proceso industrial, y es una zona que ya está muerta, porque también los niños de Quintero están enfermándose, porque les suspenden, cuando había clases normales, les suspendían las clases a cada rato porque llegaban a mediodía a un colegio y había una tasa de, qué sé yo, de plomo, de lo que sea, altísima. ¿Qué tiene que hacer esa gente? Ver morir a sus hijos, emigrar, y ahí se presentan los problemas entonces que tienen que ver con lo socioambiental que yo les pido ahí, ya en el punto de comunidades afectadas y problemas socioambientales. Porque cuando hablamos de socioambientales ya no es que, pucha, pobrecito, se secó el árbol. No, pucha, pobrecito, se secó el árbol y está afectando a población humana. Y por eso también viene el análisis de costo-beneficio, en el sentido de que nosotros, como Chile, no podemos decir no tengamos más termoeléctricas. No puede llegar el presidente que va a asumir el 11 de marzo, que sea desde Artesca, Boric, quien sea, no puede llegar, por muy idealista y ecologista que sea, no puede decir ya, se acaban las termoeléctricas en Chile, porque deja la mitad del país sin luz. No puede decir ya, se acabaron las refinerías, porque aumentaría el costo del petróleo más, o de la gasolina más de lo que ya lo tenemos caro. Ok, tenemos que seguir manteniendo un ritmo industrial, un ritmo de extracción, pero ¿cómo hacemos para equilibrarlo? Y ahí viene el tema de costo-beneficio. En la zona de Concepción de Talcahuano hay una isla enfrente, la isla Mocha. También de ahí están sacando carbón. Hace muchos años que en Chile ya no sacábamos carbón, sobre todo en la zona de Lota, que también es una zona de sacrificio, porque contamina mucho, ya nadie estaba comprando, porque además ya era más caro sacar el carbón que poder venderlo bien, el carbón de Lota. Por eso en los años 90 se cerró. Eso no sé si alguna vez hicieron leer su tierra y toda la historia del carbón. Pero en esta isla Mocha encontraron carbón de nuevo, pero con mucho mejor ley, es decir, con poca cantidad se puede vender más caro. Y otra vez, vamos con los camiones, con todo, a extraer, a hacer drogaduras. ¿Necesitamos carbón? Sí. ¿Necesitamos cobre? Sí. ¿Necesitamos palta, necesitamos minerales? Todo lo necesitamos. Pero, ¿cuál es el beneficio en comparación con el costo? Cuando hablamos de costo, no solamente piensen en dinero. ¿Cuál es el costo social? Por eso yo les definía la clase pasada lo que era lo sustentable y lo sostenible. Y no solamente que contaminemos el ahora, sino que dejemos recursos para las generaciones futuras, porque sabemos que nosotros nos vamos a morir. Es decir, si hay algo innegable en esta vida, es que nos vamos a morir. Todos. Pero ustedes en 5, 10, 15, 20 años más, no sé si todos, pero varios van a tener hijos. Y esos hijos van a ser adultos en 40 años más o en 30 años más. Y en 30 años más, ¿cómo vamos a estar? Ha salido una campaña últimamente de aguas andinas, que es la que en la región metropolitana concentra el 95% de los clientes de agua potable y alcantarillado. ¿Cuál es la campaña? Dúchate 2 minutos. Riega en la tarde-noche, porque aquí no se va a poder. Es decir, es una campaña que, si bien está bien hecha en el sentido de que tenemos que nosotros también como personas asumir una responsabilidad, pero chiquillos, que 5 millones nos duchemos 2 minutos
o 3 minutos, no va a hacer la diferencia para la escasez de agua. O sea que el problema de la escasez de agua es por el cambio climático, es por lo que yo les comentaba el otro día de el Alto Maipo, que pone en riesgo el abastecimiento de agua a Santiago, lo pone en riesgo, porque en algún momento vamos a tener una sequía quizás peor de la que estamos teniendo. Y resulta que la responsabilidad es mía porque se me quedó la llave abierta cuando lavaba un plato. Y yo digo, oye, pero ya, si gasté 10 litros de más, 20 litros de más, pero estamos hablando de industrias que están gastando millones y millones de metros cúbicos. Y para ello, no hay una campaña de, oye, para. No. Piensen que hay un proyecto en estudio que ya sería lo más terrible, sería como ya darnos por vencido, que se llama carretera hídrica. Y es a través de la cordillera traerse agua del sur, en una tubería gigante, traerse agua de los ríos del sur para la zona central. La gran mayoría dicen que es una muy mala idea, pero quizás llegue un momento en que tengamos que hacerlo, o nos vamos a ir todo al sur y abandonamos ya este sector de acá de la zona centro, porque somos 7 millones viviendo acá, pues chicos, 7 millones. Si Santiago está más que colapsado, de hecho nosotros vivimos como, ya no podemos ir más allá porque ya están los cerros. Todas estas problemáticas las vamos a centrar entonces en las zonas de sacrificio. Esto es lo que a mí me importa, que busquen lo que es, que busquen cuáles son en Chile. Van a encontrar el Quintil, Quintero, Arica, más al sur, la zona de Talcahuano, van a encontrar varios. Y ahí explíquenme un poco la historia del sector, qué industrias se instalaron ahí, cómo están afectando a las poblaciones, cuál es el costo-beneficio, porque entendamos que muchas veces este progreso a la gente que ahí vive le lleva muchos beneficios, pero beneficios a corto plazo. ¿Qué beneficios? Trabajo. Era lo que yo les contaba con el tema del Alto Maipo. Las comunidades quizás con mayores recursos, que tienen parcelas y esas casas de los cerros gigantes, claro, no al Alto Maipo, pero el que tiene una casita chiquita, que es una persona de bajos recursos, feliz con el Alto Maipo porque paga buenos sueldos, no tiene que viajar a Santiago, es un sistema de turno. Para ellos es progreso, para otros es costo. A mí me tocó hace muchos años visitar por mucho tiempo la zona del Alto Biobío, que es donde se construyó primero la represa Arralco y después Alto Biobío. Y yo iba como estudiante por el tema de las comunidades pehuenches que ahí vivían. Los pehuenches son los mapuches de la cordillera, los mapuches de los cerros. Y las comunidades pehuenches, si tú te ponías a conversar con ellos, hay gente súper cariñosa y todo, y te invitaban a su casa, y te daban sopa y pino, y mate, y qué sé yo. Si tú conversabas con los hombres, te decían que estaban chatos con Endesa, con la represa. No querían más porque pasaban los camiones, le atropellaban a los animales, no le faltaban lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, era un desastre. La mayoría de los hombres te decían, ¿sabéis qué? Que se vayan los de Endesa. Yo todo hablaba con las mujeres y para ellas era un milagro. Era un milagro porque nos decían, hace 5 años atrás, antes que llegara Endesa, si se me enfermaba mi hijo, tenía que tomar el caballo y demorarme 8 horas en llegar a Santa Bárbara, que era como el pueblito más cercano, donde hay una posta. En cambio ahora con el camino me demoro 45 minutos. O sea, ya los hijos no se le mueren. Para ella, el avance de la hidroeléctrica significó un progreso, porque veía
que podían salvar a sus hijos, porque veían que podían llegar más cerca a un centro urbano. Para el hombre no, era un desastre, le robaban, como les decía, les robaban los animales, se los atropellaban, etc. Dentro de una misma comunidad pueden haber distintas visiones. Y eso traten de plasmarlo en el trabajo, porque, como les decía, muy ecologistas podemos ser, pero de algo tenemos que vivir. Y para vivir de algo, para realizar alguna actividad económica, siempre le vamos a hacer daño al planeta. Siempre vamos a afectar a alguien, porque todo va a generar contaminación. Todo, hasta las industrias más limpias en el mundo generan algo de contaminación. ¿Cuál es el acuerdo al que tenemos que tratar de llegar todos los seres humanos? Es decir, ya, ok, vamos a tener que seguir consumiendo, seguir produciendo, pero hagámoslo a un costo más alto, ahí sí a un costo económico más alto, para que contaminemos menos. ¿Cómo llegamos a ese equilibrio? Porque si las cosas van a subir de precio, ustedes estarían dispuestos, no sé, que les digan ya, este celular Samsung, no sé qué, vale 100 lucas. Y tienen que pensar que, claro, hubo un niño en Indonesia que lo tuvieron ahí con el chip, tiene litio adentro, tiene qué sé yo, provocó contaminación. ¿Estaremos dispuestos nosotros a que nos digan ya, celular perfecto, cero emisión de contaminación, no tiene huella de carbono y todo, 300 lucas? Porque es un costo el no contaminar, es un costo económico alto. ¿Estaremos dispuestos o podremos hacerlo como sociedad o nos seguimos hundiendo en este hoyo del cambio climático, de la desertificación, de las migraciones forzosas por el tema de la falta de agua, de la falta de alimentos, etc.? Y ahí es donde tenemos que ver. Para finalizar, somos un poroto en este planeta, no somos nada, se lo he dicho muchas veces. 17 millones no es nada contra 7.200 que hay en el planeta. Chile no estamos cayendo en el mar, estamos ahí entre la cordillera y el mar, no somos nada. Por lo tanto, esta crisis global, Chile aportará un 1% de contaminación, si es que, ¿cuáles son los dos países que más contaminan en el mundo? China y Estados Unidos, sí. Mientras no cambiemos a China y Estados Unidos nos vamos a seguir hundiendo. Pero bueno, desde nuestro, así como les decía, así como ya la ducha de 2 minutos, regar en la noche para que no se evapore el agua, desde el granito de arena, quizás Chile también pueda contribuir. Pero para eso se necesita innovación, y es algo que Chile no tiene, lamentablemente, que es la innovación tecnológica, es cómo ocupamos la tecnología para contaminar menos, pero sin aumentar los costos de producción. Y eso cuesta mucho, chiquillos, cuesta mucho. El trabajo se entrega, como dice ahí, impostergablemente el 18 de octubre, es decir, de este viernes, de noviembre. No, el jueves que viene, si no me equivoco, el 18, porque así me dan un placito a mí para el mismo viernes y ya puedo empezar a subir notas al sistema, ¿ya? Así que jueves 18, si tienen algún problema, avísenme, sí, avísenme cualquier cosa. Si me lo quieren traer impreso el próximo miércoles para adelantar un poco, no es un problema, pero yo sé que es más fácil que me lo manden al correo. Si quiere hacer un grupo de 4 y usted es la única que va a trabajar, porque yo voy a hacer el trabajo de física y el otro va a hacer... yo no me voy a meter en su problema. Ahora sí, asumen la nota. Profe, ¿por qué no sacamos un 5? Pero si él hizo el trabajo, bueno, ¿para qué confundir? Ese ya es el problema interno de ustedes. La nota es grupal, ¿ya? Yo no, ahí no discrimino que no dice la introducción, dice el desarrollo, no. Ahí cuiden los aspectos formales, una portada, bien escrito. Y como les decía la semana pasada, así como ustedes van a googlear, yo también puedo googlear. Así que uno se da cuenta al tiro cuando está el párrafo entero copiado textual
que no le sacan ni siquiera la letra azul subrayada en Wikipedia y aparece un número 22 de una cita cuando ya uno se da cuenta, ¿sí? Así que ordenadito, si no cuesta nada, ponerlo entre comillas, obtenido de tal parte y era. Y no se compliquen la vida, por favor, que no es para eso. Aquellos trabajos sobresalientes que yo vea que están muy bien hechos, van a significar que yo les borre la peor nota y les pongo un 7, aparte del 7 del trabajo. Ya, eso va explicado en el correo. Esta es la cuarta nota. Así que si van con el 7, yo les borro la peor nota y les pongo otro 7 aparte del 7. Pero tiene que estar muy bien el trabajo.